Y como bien se han apreciado los medios de comunicación, algunos chats, sí, pues efectivamente yo tenía cierto grado de amistad con el señor actual ministro de Interior, Juan José Santibáñez Antúnez, de incluso, ¿no?, de ya por los años 2019. Sin embargo, mi comunicación, ¿no?, resulta más, más rápida, ¿no?, en el tema de cuando él asume como jefe de gabinetes, ¿no?, del Ministerio del Interior, y luego posteriormente como viceministro. En todo ese periodo, el señor Santibáñez me comentaba, porque él sabía que yo estaba trabajando, yo era miembro de la DIVIAT. Y luego, en el 2022, hasta el 2023, hasta que ingresé en mi curso, yo era parte del equipo especial de la Policía Nacional del Perú en apoyo al EFICOP, que venía realizando investigaciones sensibles durante que se inició de la gestión del señor expresidente Pedro Castillo. En todo ese interín, en todo ese periodo que yo he mantenido comunicaciones, él siempre me decía, me indicaba la postura que la DIVIAT y por ende el equipo especial realizaba una ardua labor, una merecida labor, un trabajo firme contra la corrupción. Y él siempre me comentaba y me indicaba ya la pretensión que tenía para llegar al poder en el despacho del Ministerio del Interior. Y me decía, cuando yo llegue, van a tener todo mi apoyo van a tener. Pues yo como miembro de la DIVIAT, ¿no?, le creía, como amigo le creía y todo eso. Ni bien él asume como ministro del Interior, el mismo día en la noche se presenta un programa de comunicación, si bien no me acuerdo, de Huilas, con Milagros Leiva, con la periodista Milagros Leiva, y empezó a hablar, a cuestionar sobre las intervenciones del equipo especial en el cual yo era parte. Comenzó a cuestionar el presupuesto de la DIVIAT, el presupuesto del millón de soles que supuestamente nos llevamos en el equipo especial. Entonces, me decía, todo ese periodo me dijo, sí, te vamos a apoyar, yo voy a apoyar, porque sí, es una lucha constante con la corrupción, a la DIVIAT. Y ni bien asume, su conducta fue totalmente contraria, ante los medios de comunicación sobre todo. ¿Ok? Y ese mismo día, y está ahí en el celular que yo le mando un audio, está mi celular ahí en la fiscalía, y le digo, ¿por qué has dicho esto? Si no se ajusta a la realidad. Y el señor Santibáñez me dijo, no, eso es lo que me han pasado. Discúlpame, amigo, pero no te preocupes que ante el, no sé, creo que en esa fecha creo que lo llamaron, no sé, ante el Congreso yo me voy a rectificar, inclusive ante los medios de comunicación, y nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Fue el primer día. Y al día siguiente comenzó nuevamente con los medios de comunicación y toda esa situación. ¿Correcto? Ahora, como un precedente también a ello, señor presidente, como un antecedente, la conducta desleal que tuvo el señor Santibáñez cuando era jefe de gabinete, cuando el señor se encontraba como el señor Torres Falcón se encontraba como ministro, porque me brindó una información sobre una contratación ilegal de una alta funcionaria en el interior del Ministerio del Interior. Siendo el jefe de gabinete de su despacho de ese ministro Torres Falcón, y me comenzó a brindar mucha información relevante que era penal, de connotación penal. Ante ello, que lo que hice, obviamente, pues tuve que comunicar a la Fiscalía de turno. Gracias. Hechos, precedentes, antecedentes, y luego con la conducta tan cambiante que tuvo el señor ministro del Interior, fue que yo tomé mis medidas, y sí, pues efectivamente, cuando nos fuimos al Chifa, ¿no?, yo tomé mis medidas y procedí a grabarlo. ¿Por qué? Por todos los hechos, señor presidente. O sea, es decir,
me dice una cosa y ni bien asume, su conducta cambia totalmente. E incluso despotricando contra los integrantes el equipo especial en el cual yo era parte, señor presidente. Yo era parte. Es por ello, señor presidente, que yo lo grabo. ¿No? Y ahí donde yo observo, ¿no? Cierta conducta hacia mí, cierto alejamiento, ¿no? Por haber dicho la verdad. Entonces, luego que sale el tema del audio y los chats, ¿no? Él ya con ese antecedente que tenía conmigo, si bien es cierto, continuaba la comunicación, no lo voy a mentir, continuaba la comunicación, ¿ya? Pero ya tenía yo muy claro cuál era la conducta de él. Un tema reprochable contra mí. Y cuando salieron los audios y lo demás me habló fuerte, y eso está grabado en mi celular, que lo tiene la fiscalía. Entonces, de su propia iniciativa, él me da esa información, ¿no? Él me da esa información. Y con el fin, claro, con el fin de que ya. Claro, como dije, de que me dijo, ¿te acuerdas que se había visto el cofre? Perdón, se ha visto el cofre en la playa, ¿correcto? Sí, ¿qué pasó? Hubo una información, le dije, ¿no? Una volada, le dije, ¿no? Esas son las palabras. ¿Por qué? Porque Cerrón se estaba movilizando, ¿ya? En ese cofre, pero cuando el cofre ya lo encuentran ahí en la playa, ya lo habían dejado en Pisco. ¿Correcto? Ya lo habían dejado en Pisco. Entonces, esa es la información que me da, ¿no? Y luego, bueno, eso con respecto al cofre, ¿no? Como le dije, para evitar la captura. Eso me lo dice de manera muy cercana, se me pegó a mí, muy cercana, me lo dijo. Yeah. Y bueno, hay un detalle, bueno, si me puedo, ¿no? Puedo, Entonces, él me dice, ¿no? Ahí nomás me indica de que el señor Vladimir Cerrón estaba custodiado, enchalecado, por 8 militares cubanos, dice. ¿Ya? 8 militares cubanos. Esas son las palabras. Le digo, 8 militares cubanos, sí. Y cuando yo digo, pero cuando, y si se les llegue a capturar, ya verán su tema, ¿no? Porque digo, incluso yo le digo, bueno, sí podría ser factible dentro de la realidad, porque, bueno, es de conocimiento público, ¿no? De que de repente él tendría relaciones, ¿no? Pero así, son 8 militares, y le digo, ¿son actividad? Y me dijo, sí, son actividad, y entonces, bueno. Entonces, como ya hemos tocado el tema del señor Vladimir Cerrón, ahí en esa misma reunión, si me permite, señor presidente, continuar, ¿correcto? Ya en esa misma reunión, él me comenta, ¿no? De que él había iniciado la búsqueda, ¿no? ¿Sí? Del señor Vladimir, cuando él se encontraba como viceministro, y que él había formado un equipo de la IRIN, con la IRIN. Sin embargo, en una reunión que yo no me comenta los detalles, con cuatro altos funcionarios del Palacio, él les comenta de que ese equipo había obtenido información de un equipo celular de uno de los que custodiaba, ¿no?, al señor Vladimir Cerrón. Sin embargo, cuando
Y yo le pregunto, ¿esos 4 funcionarios son del entorno de la presidencia? Sí, me dice, ¿no? Entonces, él me dice, yo cometo el error de brindarles información con ellos en esa reunión. Y a las 2 horas, ese celular se desactivó. Cuando él les comenta al equipo de IRIN esta situación, le dice, ¿no? Uno de ellos es el soplón. Y él me dice, sí, cometí el error. Sin embargo, ahí nomás me dice, pero ya hemos identificado a los 2 altos funcionarios, ¿yo? Que estarían vinculados para que eviten la captura del señor Vladimir Cerrón. Y yo le digo, ¿funcionarios del Palacio, de la Presidenta? Sí, me dice. Y yo le digo, ¿quiénes son? Y me dice, grandazos, me dice, grandazos. Como él me dice, grandazos, lo primero que se me vino, no sé, pues, alto funcionario, ¿no? Un secretario, por eso que sale, ¿no? Secretario, no me dice grandazos. Y nos reímos. ¿Y cómo tenían esa identificación? Puesto porque tenían identificados mensajes, correos electrónicos, ¿no? Entre Vladimir Cerrón, entre estos funcionarios, con congresistas, ¿no? No me dicen los nombres, y tenían esa información a través de ellos, ¿no? Que habían identificado a esos altos funcionarios porque tenían esos mensajes, esos correos. Que esos correos son inventados, ojo, o sea, no es que son correos institucionales o personales, son inventados, ¿no? Para de repente evitar, ¿no? Ser rastreados, ¿no? Y así pues evitar la captura, ¿no? Eso es con respecto, señor presidente, si... Y debemos valorar la decisión del efectivo policial, el capitán, que ha venido a declarar. En otro escenario no lo hacía. Estaban subordinados a, y eran órdenes de que no vayas, vulnerando procedimientos administrativos, tapando actos de corrupción. Pero hoy el señor viene y cuenta, bueno, vamos a entender su verdad. Y también el ministro también ha decidido que va a venir. En ese orden de ideas, en ese contexto, señor presidente de esta comisión, tenemos que hacer las preguntas. Y esta investigación tiene que ser seria. Esta investigación tiene que estar plagada de preguntas y repreguntas. Por eso, con mucho respeto, le pido, señor presidente, que las preguntas sean, en el momento puedan ser respondidas, porque necesitamos que las respuestas sean objetivas, las respuestas sean transparentes, que salga del invitado o del investigado, porque si demoramos en hacer las repreguntas, le damos tiempo a que puedan articular sus respuestas e inducir error a esta comisión. Dicho esto, señor presidente, lo siguiente. Hace años hemos tenido en una comisión a otros miembros de la policía, y con esto no quiero faltar respeto a nuestra valerosa Policía Nacional. Hay que levantar en hombros a nuestra Policía Nacional, que otros están golpeando, y otros inclusive de la misma institución. Y no generemos a falsos héroes de barro, como ya antes hemos visto en las comisiones donde se sacaban el chaleco y querían hacer un show, porque no podíamos hacer una investigación seria. Inducían error y hoy vemos el resultado de aquellos que nosotros mismos, por permitirle que hagan o que induzcan error, no estoy diciendo que es el caso, porque tenemos que investigar, y aquí están los medios de comunicación para que nos ayuden a poder tener conocimiento de la noticia criminal, y nosotros objetivamente, señor presidente, sin ningún apasionamiento ni direccionamiento, tenemos que continuar con estas investigaciones. Lo que ha dicho el capitán Augusto Izquierdo es que el capitán ya antes tenía cierta amistad con el actual ministro del Interior.
y que el capitán, con sus propias palabras, señor presidente, por su intermedio, ha referido que es un experto en investigación, que antes trabajó en un equipo especial, juntamente con el coronel Colchado, que antes estuvo en otras comisiones. Y lo que ha mencionado el capitán, señor presidente, señores congresistas, es que él tenía, dice el capitán de sus propias respuestas, él tenía comunicación. Constantemente hablábamos temas con con el actual ministro. Pero pregunto, señor presidente, ¿qué hacía un experto en investigación que pertenecía a un equipo importante de nuestra policía encargada de investigar actos de corrupción con un abogado defensor de policías que estaban inmersos en los presuntos actos irregulares de ascenso? Ojo, y el propio señor, el capitán, ha mencionado que antes, cuando el señor formaba parte de ese equipo especial de investigación, él tenía comunicación. Es como que hoy nosotros, señor, tengamos comunicación plena con los que van a estar acá invitados e investigados. No podríamos hacer eso. Y el señor era, digamos, un término, un mando medio, si es que me equivoco y si de repente no es el término ideal, pero ¿qué hacía un integrante de la Comisión Especial de Investigación de la Policía teniendo comunicación con un abogado de policías que estaban siendo investigados? Por eso, nuevamente, señor presidente, pongo énfasis aquí y con negrita, no queremos falsos héroes. Yo estuve en el 2019 cuando yo formulo unos descargos en un proceso administrativo y disciplinario y simplemente él como abogado me firma, ¿no?, ese documento y ahí nomás quedó. Luego, como repito, teniendo conversaciones no muy seguidas, y si bien es cierto, nuevamente empezamos a comunicarnos, fue porque él se apersona como abogado defensor de uno de los detenidos que estaba ahí en el caso de accesos ilegales generales de la Policía Nacional del Perú. Pero, como es por obvias razones, la comunicación se vio estrictamente al temas laborales, como de repente comunicaciones de la Fiscalía, de las disposiciones de las diferentes providencias y disposiciones fiscales, tanto a él como a los demás abogados de los investigados. Señor presidente, me preguntan por qué grabé en el Chifa. Otra vez creo que ya lo dije, pero con permiso, si gusta, lo vuelvo a decir, pero ya hice esa respuesta, ya di esa respuesta. No sé, señor presidente, por intermedio. Le hice una pregunta sobre qué hizo la DIVIAC para ver lo del cofre. Le hizo el congresista Ventura. Señor presidente, disculpe la interrupción. Temas puntuales, 30 segundos. Lo primero era que mi pregunta era ¿por qué grabó? No, es mi pregunta y el señor invitado tiene que responder. Lo otro era la comunicación que había tenido con el entonces abogado de los policías que estaban siendo investigados. Era ¿qué temas se comunicaban el especialista en investigación con un abogado defensor de policías que estaban siendo investigados? ¿Qué comunicación tenían? ¿Por qué él hablaba, digamos, medianamente con el abogado? ¿Qué tipo de relación, qué tipo de comunicación tenía? Gracias, señor presidente. Le voy a pedir, por favor, que las preguntas sean bien precisas para que el invitado pueda responder en forma objetiva. Esa es mi pregunta. ¿Qué tipo de comunicación tenía con el abogado entonces, hoy ministro? Esa es la pregunta objetiva. Por favor, que siempre van a pedir el consentimiento de la presidencia porque yo estoy dirigiendo la reunión, por favor, la asamblea. A ver, señor miembro invitado. Con su permiso, señor presidente. Cuando yo me refiero a que
en mis anteriores respuestas que el señor Santibáñez defendía a policías que estaban inmersos en corrupción o en temas de corrupción criminal, no me estoy refiriendo a que esos investigados estaban dentro de los casos del EFICOP, ¿correcto? No. Es por eso que yo, señor presidente, hice un antecedente. Cuando él estuvo cuando él fue jefe de gabinete de asesores en una primera gestión en el Ministerio del Interior, allá en el 2019, si bien no me acuerdo, él ya tenía ese antecedente a través de los medios de comunicaciones que defendía esos casos. No es que él estaba defendiendo esos policías de corrupción criminal, actos de corrupción. Ahora, el único investigado en el cual esa persona como defensa técnica fue uno solo. Fue en el tema de generales en ascensos a generales. Pero ahí nomás se formaliza a través del Ministerio Público, se va a una audiencia de prisión, ¿ya? Y el señor abogado asume esa defensa del señor, de su patrocinado, y el órgano jurisdiccional lo deja en libertad. ¿Correcto? Y ahí nomás, con respecto a ese caso, el señor ha tenido de repente presencia o participación como abogado defensor, pero ya mi participación no era ya más, porque ya estaba dentro de otra etapa procesal. ¿Correcto? Entonces, eso es por un lado. Al Chifa, perdón, ¿por qué grabo? ¿Por qué grabé el Chifa? Ya lo dije anteriormente, fue por las conductas que él tuvo antecedentes, ¿no? Con antecedentes que a mí como vínculo de amistad que tenía conmigo cuando sabía que yo pertenecía a la DIVIAC, pertenecía como integrante del equipo especial de la Policía Nacional en apoyo al EFICOP, el mismo día que fue designado como ministro, comenzó a despotricar contra el equipo especial. Y es más, confundí, me dice. ¿Por qué? A mí me mandó esa información de la DIGIMIC, me dice. Sobre lo que mencionan del ministro Arana y lo que mencionan sobre el cofre. Son las dos cosas que quiero que a detalle lo precise. Muchas gracias, presidente. Presidente, por alusión, por favor. A ver, vamos a ver, por alusión solamente medio minuto, por favor. Menos, seguramente. Y espero que el congresista Varas entienda. Lo que pasa es que él no tiene formación jurídica. Él es un médico, no sabe lo que es una investigación formal. Lo que exijo, señor presidente, yo no estoy pidiendo acá pruebas. Yo estoy exigiendo... Por favor, más respeto en esta sala, por favor. No, respeto, no, señor. Por favor, lo que estoy diciendo es de que no tiene formación jurídica. Yo estoy pidiendo por su intermedio, señor presidente, que se haga una investigación. Si me cuando usted era presidente de la comisión, le hemos respetado, por favor, respete esta mesa directiva. Pero no estoy faltando respeto, señor. Lo que estoy pidiendo es una investigación formal. Lo que le estoy diciendo es, el señor Varas no tiene una formación jurídica. Yo nunca he pedido acá pruebas, ni en ninguna otra comisión. Lo que estoy pidiendo es de que el señor capitán tiene abundante información donde debe ser materia de investigaciones, no solamente en esta sesión, en varias sesiones. ¿Es posible que hoy nos esté diciendo cosas falsas o es posible que de repente nos esté diciendo la verdad? Y lo que queremos acá, señor presidente, y usted tiene que dirigir seguramente la sesión, es que nosotros debemos continuar con esta investigación. Yo no estoy a favor de o en contra de, sino de que esta comisión debe ser objetiva, señor presidente, como entiendo en otras comisiones lo hemos hecho. Por eso hemos derrotado los actos de corrupción de Pedro Castillo. Gracias. Ya, bien. Quiero aclarar que yo también soy médico y he sido miembro de la comisión por 3 veces. Por eso nadie me ha objetado que no tenga conocimiento acerca de una investigación. Si bien los colegas congresistas que tienen el título de abogado, eso no implica que, bueno, nosotros desmerecer. En todo caso, las comisiones de economía, ha sido presidida por un grupo odontólogo y aquí Fuerza Popular no ha dicho nada. Pero entonces vean los resultados, pues. Es por ello. Los resultados. No, los resultados son pésimos, pues. Entonces, ¿sabes por qué? Pero respecto al tiempo, señor. A ver, voy a leer
La disciplina parlamentaria. El presidente tiene a cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones. Está facultado para conceder el uso de la palabra en los términos reglamentarios o según lo que acuerde el Consejo Directivo. También puede conceder un tiempo adicional cuando considere que ello contribuirá a ilustrar o aclarar. Imponer el orden a las sesiones. Por favor, les voy a pedir que llegamos a una sesión en orden. Ya, Corisa Varas hizo una pregunta, el señor miembro de la Policía Nacional puede responder. Antes de ello, el señor congresista, que he venido acá o que he realizado esta grabación o he puesto en conocimiento ante el Ministerio Público, como debe ser, no por un tema de querer alcanzar justicia, sino por un tema de apasionamiento, por haber debilitado, desactivado el equipo especial. Yo creo que esta sesión es pública y creo que en ningún momento he dicho eso. Y está grabado, creo yo. Entonces, no hay que mezclar las cosas, señor presidente. Yo he venido a decir, y he dicho una vez más, la realidad, ¿correcto? Y no acá hay un tema de apasionamiento. Eso que quiere bien claro, y esa es mi respuesta del señor presidente, perdón, del señor congresista. Ahora, respecto a... Voy a precisar otra vez sobre el hecho de Arana y el cofre, ¿no? Que me ha preguntado el señor congresista. Cuando yo le pregunto, cuando el señor ministro me dice de iniciativa propia que la señora, que él me dice para subir todo vale, y ella me preguntó si tenía, si podía desactivar la DIVIAC, ¿no? Él me dice que le dijo que sí. Pero una vez, incluso me dice, ¿no? 2 días, inclusive 2 días antes, me ha dicho, oye, ¿y usted no me dijo que podía desactivar la DIVIAC? Y el señor ministro me dice que él le responde que no podía. Evidentemente estamos nuevamente ante presuntos actos ilícitos. Nuevamente estamos viendo cuestionamientos a altos funcionarios de este gobierno. Y señor presidente, sí, pues han pasado 13 ministros del Interior en la gestión presidencial de Perú Libre. 13. 7 con Pedro Castillo y hoy casi 5 con la señora Boluarte. Señor presidente, aquí no queremos entorpecer la investigación que se quiera hacer en esta comisión. Todo lo contrario, señor presidente. El poco conocimiento que hemos adquirido hoy en la investigación, en el derecho parlamentario, permite justamente que querramos hacer una investigación bastante objetiva, no sin un apasionamiento ni defender a uno o al otro. Lo que ha dicho hoy, señor presidente, el efectivo policial, me refiero al capitán Junior Izquierdo, es totalmente grave. Cuestionamientos nuevamente a altas investiduras. Y lo que comprende en esta comisión, señor presidente, queridos congresistas, es justamente investigar. Y lo que los medios de comunicación están afirmando o están poniendo en tela de juicio son justamente el comportamiento de algunos funcionarios. No podemos frenar la información que dan los medios de comunicación. No podemos reprimir a los medios de comunicación. Todo lo contrario, nos están ayudando tal vez, señor presidente, por su intermedio al señor ministro del Interior, es a poder dilucidar, a poder aclarar los cuestionamientos que hoy nuevamente tiene un ministro del Interior. Y de esta comisión, señor presidente, es justamente hacer las preguntas. El señor ministro, por su intermedio, señor presidente, se someterá a todas las investigaciones, porque es su obligación, es su función. Porque lo que ha dicho el señor capitán de nuestra valerosa Policía Nacional es que el señor ministro habría estado cursando y solicitando información de determinadas acciones de investigación relacionadas al equipo especial de investigación. Que el señor ministro habría estado tratando de favorecer algunas investigaciones. Que el señor ministro mencionó en su momento a este capitán de que van a intervenir
la vivienda de la presidenta Boluarte. O sea, todos estos cuestionamientos en el desempeño de la función del ministro justamente llama la atención para hoy exigir que se haga una investigación exhaustiva. En ese sentido, señor presidente, sí, en ese sentido, por favor, las preguntas objetivas, por favor, para no dilatar demasiado el tiempo, señor congresista. señor por favor. presidente, queremos hacer una investigación seria. Permítame desarrollar mi teoría para justamente ir a las preguntas. Y hacer una sola pregunta no nos va a llevar a hacer una investigación exhaustiva. Aquí tenemos que quedarnos, si es posible, toda la tarde porque hay preguntas y repreguntas, señor presidente. Por eso que yo quiero hacer mención, señor presidente, cuestionamientos de varios ministros de Estado, Carrasco Millones, Luis Barrezuela, Avelino Guillén, todos cuestionados. Y nadie quiso someterse a investigaciones, todo lo contrario. Entonces, hoy tenemos la presencia del ministro para que justamente él, con las preguntas e informes que vamos a realizar, pueda responder cada una de estas interrogantes. Y una de ellas, señor presidente, es que, mire, y es lo que hoy llama la atención, el señor ministro, al asumir su función, refirió de que ya están a puertas de dar con la ubicación del sentenciado y hoy prófugo Vladimir Cerrón. Eso es lo que dijo el ministro al inicio de su mandato. Han pasado más de 100 días, señor presidente. Con todo respeto, señor ministro, ¿cuáles son las acciones? ¿Cuáles son las estrategias? Que nos diga ahora. Y lo que está diciendo es que justo ayer podrían haber dado con la captura de Vladimir Cerrón. Bueno, que nos aclare cómo es y nos informe. Y otra cosa, señor presidente, y con esto termino, el señor ministro ha hablado que se están tomando acciones en zonas de frontera. Yo estuve hace unas semanas en Tumbes, aquí yo represento. Estuve con el Contralor de la República. Y no están pidiendo visa a nadie. Al contrario, es una coladera. Por eso, con todo aprecio y respeto, señor presidente, a nuestro ministro del Interior, constitúyase a Tumbes y necesitamos mayores efectivos policiales para resguardar toda esa zona de frontera que las organizaciones criminales están viniendo a Lima justamente porque se está dejando el ingreso libre esta zona de frontera de la zona norte del país, exactamente Tumbes. Señor presidente, hoy exigimos a esta comisión de que hagamos una investigación totalmente imparcial. Yo no estoy defendiendo ni tratando de obstaculizar el trabajo o función del señor ministro. Todo lo contrario, señor. Tal vez lo que ha dicho hoy el señor capitán puede ser cierto o no, materia de investigación. Y el señor ministro tendrá que responder si es que efectivamente se reunió con el señor Junior Izquierdo en el Chifa el 21 de mayo de 2024 y si efectivamente el señor le contó o el ministro le contó al capitán todas estas versiones que hoy estamos conociendo hoy por los medios de comunicación, por los audios que se han tomado conocimiento y porque hoy el señor está afirmando algo. Ahora, nosotros no podemos dejarnos llevar, señor presidente, señores congresistas, con lo que hoy ha dicho el señor. Puede ser cierto, o como no puede ser, reitero, investigación seria y exhaustiva, y el señor ministro tendrá que responder todas las interrogantes de los congresistas. Gracias, señor presidente. Bien, la pregunta concreta. El señor ministro en el Chifa el 24 o 21 de mayo de 2024. Y para que tenga usted atención, señor presidente, el señor ministro ha tenido comunicación constante con el capitán Junior Izquierdo. ¿Cómo se ha comunicado? Mediante chat, audios, llamadas, se han reunido personalmente, ¿cuántas veces? Señor presidente, deja usted la tarea facilita de poder investigar. Bien, no se trata de que sea la tarea facilita, señor congresista, un poco de falta, creo que está faltando respeto a esta mesa. Con el mayor respeto a todos los miembros del Congreso y miembros de la Comisión, yo siempre soy muy respetuoso con todos ustedes. Entonces les pediría en el mismo sentido, les exijo, con la autoridad que me ha concedido el Congreso, que se refieran con respeto. A ver, continuamos con el congresista Raimundo. Gracias, presidente. Saludando al ministro del Interior. Presidente, hemos escuchado durante mucho tiempo, minutos, al señor ministro hacernos un informe respecto a los trabajos de seguridad ciudadana.
Claro que hay resultados, porque sería pues una cosa increíble que no haga nada, ¿no? Pero definitivamente no es suficiente. No es suficiente. Uno de los temas más críticos del gobierno es incapaz de enfrentar la creciente criminalidad. Eso también es una verdad. La criminalidad continúa. Ahí está. ¿Desde cuándo y cómo y cuándo conoce al capitán Junior Izquierdo y qué vínculos de amistad o enemistad le une? Segunda pregunta. Para que explique cuál fue el motivo o razones de la reunión sostenida entre su persona y el capitán Izquierdo, el día 21 de mayo del presente año, en un chifa del distrito de San Borja. Señor ministro, explique si, como usted indica, no haberse reunido o haberse reunido con el capitán Junior Izquierdo, porque existe una grabación que ha sido propalada por los diferentes medios de comunicación en donde presuntamente usted y dicho capitán se le escuchan sosteniendo una conversación relacionada con la desactivación de la DIVIAC y el presunto uso del auto presidencial para facilitar la fuga del ciudadano Vladimir Cerrón. A razón de sus declaraciones brindadas en una entrevista improvisada que fue propalada en el programa 24 Horas de la Panamericana Televisión el 22 de agosto de 2024, en el cual indica que dichos audios son alterados o editados, con ello usted quiere decir que existió la reunión entre su persona y la persona de Junior Izquierdo el 21 de mayo del 2024 en el restaurante del distrito de San Borja, sobre el uso del vehículo presidencial. Señor ministro Santibáñez, el vehículo presidencial fue detectado en el kilómetro 107 de la Panamericana Sur, una zona cercana al condominio donde supuestamente se habría ocultado Vladimir Cerrón. ¿Cómo explica la presencia de este vehículo en ese lugar y en ese momento específico? ¿Existen registros oficiales que demuestran que el vehículo presidencial fue utilizado conforme a los protocolos oficiales y no para facilitar la fuga de un condenado por la justicia? En mis 25 años de carrera profesional no tengo una sola denuncia, ni administrativa, ni judicial, ni fiscal. He conducido mi carrera profesional dentro del ámbito ético y jamás ha estado sujeta a ningún tipo de cuestionamiento. Mi interlocutor, la persona que hoy viene a acusar y a decir que existe una grabación, por el contrario, a pesar de tener mucha menor edad que yo, tiene denuncias por secuestro, tiene un cuestionamiento por supuesta extorsión a un investigado de su propia unidad de la DIVIAC, que está en este momento en la DIRCOCOR, y además, por su intermedio, señor presidente y señores congresistas, para que lo conozcan, existe una resolución de la Corte Suprema de la República, Resolución 02-2019-13, Sala Penal de la Corte Suprema de la República, que esa Sala Penal le anuló la investigación al señor Izquierdo, que hace unos minutos lo han tenido ustedes sentados aquí. Una investigación en un caso mediático. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de la República determinó que las pruebas aportadas por el señor Izquierdo eran falsas. Pero sin embargo, se pretende, creo yo, y estoy a disposición de vuestra comisión, atribuir una responsabilidad sobre un hecho, pretendiendo equiparar las fuentes de información. Yo no tengo ningún rabo de paja, señor presidente y señores congresistas. Jamás lo he tenido. Versus la persona que viene hoy, presumiblemente, a sindicarme, a calificarme o a descalificarme o a pretender cuestionar mi idoneidad moral y mi integridad moral. Y si estoy aquí y me quedo y vengo a responder, es porque no tengo ningún temor a ningún tipo de investigación y mucho menos a la demostración de que todo lo que se ha atribuido es absolutamente falso. Ese audio no contiene mi voz. No es mi voz. No soy yo. Probablemente, como ya lo he referido, los antecedentes del señor
incluso reconocidos por la Corte Suprema de la República, que le ha anulado pruebas en diversos procesos, sí dan antecedentes de su modus operandi. Pero yo particularmente no tengo absolutamente ninguno de esos valores negativos y por tanto no tengo ninguna cuestión que pueda descalificar mis 25 años de carrera profesional, que incluso me han llevado a ser asesor de los más principales, de 5 policías a nivel Latinoamérica, señor presidente y señores miembros de señores congresistas. Una de las primeras cuestiones que se atribuyó al suscrito es la presunta existencia de un audio contra un periodista y que se le pretendería controlar, porque allí empezó todo, allí empezó el tema. Señor presidente, por su intermedio quiero hacerle entrega en este momento de un peritaje técnico en original, practicado por el Consejo Departamental de Lima, Colegio de Ingenieros, técnico Víctor Saúl Barrientos Rodríguez, cuyas recomendaciones y conclusiones dicen perfectamente que por lo que se reviste se puede descartar con certeza porque carece de idoneidad en razón de que el presumible audio no contiene argumentos o no contiene, mejor dicho, el estudio sólido. Para que pueda ser adjuntado, señor presidente. Una pregunta, ¿este es peritaje de la Policía Nacional o es peritaje de parte? No, es peritaje de parte. Ojo. Muy bien. Es peritaje de parte. Con respecto a este supuesto audio, supuestas conversaciones, para empezar a responder las preguntas, señor presidente y señores congresistas, sepan ustedes que quien ha solicitado la matriz no es el señor Izquierdo. Quien ha solicitado la matriz de los originales es mi abogado, es mi defensa, justamente para desacreditar todas las alegaciones que este señor, con los antecedentes que he referido, ha aportado presumiblemente, y es más, y quiero referir una cosa, los antecedentes que he citado nada tienen que ver con los procesos posteriores que se le han abierto. Estoy haciendo referencia a la fuente fidedigna de prueba, que es sumamente importante. Voy a pasar a responder cada una de las preguntas formuladas por los señores congresistas. El señor congresista Ventura me preguntó si me reuní el 21 de mayo del 2024, cómo eran mis comunicaciones y si habían llamadas y audios. Sí, señor congresista, y eso es algo que yo siempre lo he afirmado. El 21 de mayo del 2024 me reuní con el señor Junior Izquierdo y Arlequé a razón de una invitación que él me hace a un chifa, supuestamente por el nombramiento, en este caso, como ministro. Hay una característica que siempre mis padres me enseñaron, señor presidente y señores congresistas. Yo no califico a mis amigos por el lugar donde puedan invitarme o por donde puedan llevarme. Y yo entendía que Junior Izquierdo era un oficial que me estaba invitando a un chifa por un nombramiento absolutamente amical. Y lo que hice fue aceptar su invitación porque me pareció que lo que hacía era un acto de cortesía. Si he mantenido comunicaciones, sí las he mantenido desde el año 2019 que lo conocí. Y las circunstancias en que lo conocí fue que fui su abogado en el año 2019 a razón de un proceso en la oficina disciplinaria en donde se le imputaban la manipulación de informes o de pruebas con respecto a 13 motocicletas que él había capturado en una comisaría en Lima Norte. Llamadas y audios como cualquiera, como cualquier persona contra la cual o con la cual se puede mantener una relación. Y lo que menos hablábamos era de cuestiones absolutamente laborales. El señor congresista Raimundo, y aquí debo reafirmar mi posición, no son mis audios, no es mi voz, y yo me he sometido voluntariamente a toda la jurisdicción fiscal. No solamente eso, reitero, es mi defensa, la que ha solicitado la entrega de la matriz. Porque el señor, sepan ustedes, señor presidente y señores congresistas, cuando hizo entrega
de este material y que luego lo hizo absolutamente mediático, él entrega un USB. Él no entrega ningún audio. Él entrega un USB a la fiscalía y la fiscalía lo lacra en ese momento. Esos audios o ese USB hasta el momento no ha sido sujeto a ningún tipo de análisis. Pero sin embargo, al día siguiente estaban en todos los medios de comunicación y ya se atribuía autenticidad al suscrito sin que se hubieran practicado sobre los mismos ningún medio científico, y más aún cuando el suscrito siempre ha sostenido, y me reafirmo, que no son mis audios y no es mi voz. El señor congresista Edgar Raimundo me hizo la pregunta con respecto a la criminalidad continua y a los 300 oficiales que no habrían devuelto sus armas. Con respecto a esto, señor congresista, le informo que cuando nosotros hemos tomado conocimiento por parte de la Contraloría, mi despacho dispuso que la Inspectoría General de la República y que la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú iniciara inmediatamente las investigaciones pertinentes para el establecimiento de responsabilidades del personal policial que no ha hecho entrega de sus armas de fuego. Ese procedimiento está en trámite y de acuerdo a la Ley 3714, Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú, compete única y exclusivamente a la Inspectoría de la Policía Nacional y a los oficiales investigados. Por lo que asumo que una vez que tengamos los resultados de la misma, podré compartirla a vuestra comisión. Igualmente se me ha atribuido, se me hace la pregunta con respecto a la calificación que me hacen de abogado en la sombra y qué actos habría desarrollado para hacerlo. El suscrito, señor presidente, señores congresistas, jamás ha efectuado ningún acto, ni procesal, ni extraprocesal, en ninguno de los procedimientos en los que pudiera estar siendo investigada, ni la señora presidenta de la República, ni ninguno de los familiares directos o indirectos, y menos amistades, que pudieran haberse aperturado. Esa calificación de abogado en la sombra la rechazo tajantemente porque, como reitero y reafirmo, no estoy absolutamente involucrado en ninguno de los hechos y con la manifestación de ningún acto, ni procesal ni extraprocesal, más aún cuando, como reafirmo una vez más, esos audios no me pertenecen. El Ministerio Público ha iniciado investigación, los medios probatorios están lacrados y ninguno se ha escuchado hasta el momento. Sin embargo, como vuelvo a reafirmar, estoy y sigo siendo víctima de una campaña todos los domingos, en todos los dominicales, en donde se afirma y se manifiesta que el suscrito sería el autor de dichos documentos o dichos mensajes, cosa que rechazo en todos sus extremos. En cuanto al cofre, ¿qué sabe eso del operativo de captura? Ya en su oportunidad, cuando se desarrollaron estas actividades y se informó o se tuvo información oportunamente que presumiblemente el señor Cerrón estaría en un balneario de Asia, las actividades policiales que se desarrollaron fue que los grupos operativos Greco y Noes acudieron y desarrollaron un operativo durante más de 12 horas en la revisión de todas las instalaciones de ese lugar, no dando resultados positivos. El resultado fue negativo. Con respecto a la pregunta efectuada por la señora congresista Ariana Orué en lo que respecta a mi defensa legal, debo referir al respecto que la defensa legal contratada para este ministro, señor presidente y señores congresistas por este tema es la defensa legal probablemente más barata que ha pagado el Ministerio del Interior. Por solamente referir un tema, el exministro Rubén Vargas tiene 3 procesos y todos están siendo patrocinados por abogados cuyos montos superan los 180.000 soles. O 2 procesos, perdón, cuyos montos superan los 180.000. El estudio UGAS, como ya lo ha referido mi abogado, al Ministerio del Interior le ha cobrado más de 8 millones de soles en defensas. Además, conviene referir al respecto, y esto es para que creo que usted, señor presidente y señores congresistas, lo conocen perfectamente, todos los que ejercemos función pública tenemos el derecho, en este caso, de asumir una defensa, pero a su vez asumimos una obligación.
¿Y cuál es esa obligación asumida? Que cuando el Estado peruano asume esos costos, el funcionario firma un pagaré o un compromiso de pago, en donde si como consecuencia del proceso a mí se me asumiera algún tipo de responsabilidad, yo tendría que restituir el íntegro de ese dinero pagado. En cuanto al estado de emergencia en el Callao, efectivamente nosotros estamos desarrollando labores. Me comprometo con usted, señora congresista, en el más breve plazo posible acudir para tener la reunión que está solicitando con el jefe de la región, pero también debo referirle que el día de ayer, por ejemplo, en el distrito de Ventanilla, nosotros hemos inaugurado la nueva base del Escuadrón Verde con más de 50 efectivos policiales que se suman a la lucha contra la criminalidad organizada y la delincuencia común. Con respecto a las preguntas formuladas por la doctora Norma Yarrow, el proceso y la preocupación justamente del proceso de investigación y en qué momento se va a hacer si nosotros estamos alegando que todos los policías salen a la calle. Existe una excepción, y la excepción es la DIRCRI. La DIRCRI es la Dirección de Criminalística. La Dirección de Criminalística está conformada por los personal policial peritos, personal policial de investigación y personal policial de asistencia al Ministerio Público. Definitivamente las investigaciones del Ministerio Público no pueden detenerse porque están sujetas a plazos procesales. Estando sujetos a estos plazos procesales, es una unidad que está exonerada, en este caso, de la prestación de este servicio en los operativos policiales. En cuanto a si tuve una orden directa para desactivar la DIVIAC, nunca. Ni por parte de la señora presidenta, ni por parte del señor premier, ni por parte de ninguna autoridad al respecto. Es más, como ya lo he referido en mi exposición en la parte primigenia de esta sesión, el decreto legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, establece con claridad cuál es la autoridad que tiene a su cargo, en este caso, la reorganización de funciones de la Policía Nacional del Perú, y es el comandante general de la Policía Nacional del Perú, no el ministro del Interior. En lo que respecta a los militares y funcionarios que hacen referencia al audio, como yo he reiterado, señor presidente y señores congresistas, una vez más reafirmo mi posición. No es mi audio, no es mi voz. Quienes me escuchan y que me conocen incluso pueden referir o los invito a escuchar los mencionados audios en donde presumiblemente al señor Izquierdo cuando hace, y qué casualidad, ¿no? Cuando presumiblemente en esos audios él hace las preguntas, se lo escucha con una claridad extraordinaria. Pero qué casualidad que cuando se dan las respuestas, presumiblemente atribuidas a mis personas, son ininteligibles, ninguna se escuchan claras y todas son absolutamente tergiversadas. Entonces, si nosotros estamos frente en un lugar, en una supuesta máquina, y estamos los dos a la misma distancia, ambas cualidades tendrían que tener cuanto menos la misma característica, cosa que no ocurre. ¿Por qué acudo al Chifa? Lo he ya respondido y reafirmado. Acudo ante la invitación de una persona a la cual particularmente yo consideraba amiga y que tenía un vínculo cercano. ¿Y por qué? Considerando que era un capitán de la policía, un oficial con poco sueldo, no me parecía descortés en ese momento acceder a una invitación de una persona a la cual yo consideraba mi amigo. Puedo acudir al restaurante más reputado de la ciudad de Lima, como puedo acudir a una pachamanca en un distrito donde me invitan incluso personal de señores suboficiales con los que mantengo también yo cierta amistad. ¿Por qué en uno de los supuestos audios se habla del señor Arana? Lo desconozco, como reafirmo, no es mi audio, no es mi voz, y yo no reconozco en absoluto ninguna autenticidad con respecto a este tema. El señor congresista, la doctora Santisteban, discúlpeme, me dice, los resultados de la declaratoria en emergencia en Zarumilla. En la parte introductoria de esta exposición nosotros mostramos unos resultados generales. Yo me comprometo en esta sesión a hacerle llegar a más tardar el día lunes los resultados convenientes exclusivamente al distrito de Zarumilla y las declaratorias en emergencia que se han practicado, porque es un dato, hemos salido datos generales, pero
Me comprometo a hacerlo por escrito y también a su comisión, señor presidente, habiéndose formulado la pregunta en esta sesión. Con respecto al funcionamiento de la escuela de Tumbes, tenemos conocimiento que ha habido un terreno que ha sido donado ya para la construcción de esta escuela. Lo que tendríamos que seguir justamente son los procedimientos. Hay que verificar la documentación, que el terreno esté ya a nombre de la Policía Nacional para que la policía pueda hacer un proyecto de inversión y después de ese proyecto de inversión iniciar en este caso con la construcción de la escuela. Me comprometo igualmente también a informarle a la señora congresista sobre ese tema y también a su comisión, señor presidente, habiéndose formulado la pregunta en esta sesión. La señora congresista Margot Palacios me formuló la pregunta con respecto a dónde obtenemos nosotros la estadística. Nosotros la estadística que hemos presentado en esta sesión, señora congresista, la obtenemos de dos fuentes. En principio, de la información proporcionada por los señores generales de las DIRTEPOLES, que son los que tienen a su cargo la práctica de los operativos policiales, y en segundo lugar del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, que pertenece a la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, y quien es quien nos proporciona la información una vez recopilada de todas las regiones policiales y de todas las unidades operativas. Cuando me sostiene, ¿usted se reunió con el señor Izquierdo? Sí, efectivamente, lo he reafirmado, lo he dicho, yo me he reunido con él. Y no es el único día de reunión. Hemos tenido reuniones incluso con otros amigos y con otras personas durante el largo de los años. ¿Hablaron de estos temas? No. Nosotros no hablamos de estos temas porque las reuniones son amicales. No son reuniones que tengan que estar vinculadas a trabajos o a temas. Y como hombre de derecho, también yo lo que hago es participo de mis reuniones personales, diferenciando perfectamente mi trabajo y mi posición. Sobre los 4 procesos administrativos, debo referirles, doctora Margot Palacios, sobre los 4 procesos administrativos que ha referido el oficial Izquierdo, yo no tengo conocimiento, por una sencilla razón. La ley de régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú se basa en la ley 3714 y que establece claramente que los procesos son absolutamente reservados. Los procesos disciplinarios de un oficial solamente pueden aperturarse por 2 instituciones, en este caso la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú y la Oficina de Asuntos Internos. Cuando estas investigaciones son aperturadas, se basa en base al principio de la reserva. ¿Qué implica esto? El principio de reserva implica que solamente puede ser conocido por el oficial y por la unidad que está a cargo de la investigación. Ninguna autoridad política, policial, fiscal o judicial, salvo que exista un mandato expreso, puede abocarse a ninguna de las investigaciones. Por tanto, yo no conozco ni de las investigaciones a las que esté sujetas el señor Izquierdo, mucho menos los resultados o los procedimientos que se estén llevando a cabo dentro de ellas. Si considero que mi presencia es un obstáculo para el gobierno, particularmente considero que no es un obstáculo. Yo estoy siendo en este momento víctima de un acto de difamación. Estoy siendo víctima en este momento de un acto de persecución, probablemente por los importantes cambios que yo he anunciado. Y si estoy aquí, señor presidente y señores congresistas, es para limpiar mi buen nombre y mi integridad moral, que durante 25 años ha estado intachable. Y como reafirmo, jamás he sido sujeto a ningún tipo de denuncia penal, fiscal, ni siquiera administrativa. Y estoy aquí para eso y para servir a mi país. Las preguntas formuladas por el señor congresista Carlos Ceballos. Debo informarle, señor congresista, que la DIVIAC no está desactivada. Esa información que han proporcionado es inexacta. Incluso hace una semana y media ha sido su aniversario. He participado del aniversario y no solamente eso. Lo que no se dice es que mi gestión ha premiado a 12 efectivos de la DIVIAC por una importante captura que se dio en el Callao. La DIVIAC no está desactivada, sigue funcionando en la Policía Nacional y está a cargo incluso de varios operativos en las últimas semanas. Con respecto a la ley de crimen organizado, nosotros estamos en este momento dando cumplimiento al marco jurídico vigente, que es la ley que ha sido aprobada por este Congreso de la República, y estoy solicitando información al comandante general de la Policía Nacional del Perú. La última semana, la información que le solicité al comandante general es que si los objetivos se habían cumplido. ¿A qué me refiero con objetivos? A
a las capturas, al recojo de evidencia y al cumplimiento de los planes operativos de la Policía Nacional con respecto a las investigaciones compartidas por el Ministerio Público. La respuesta del comandante general fue afirmativa. Todos los resultados se han cumplido y, por tanto, hasta el momento no tendría particularmente alguna objeción. La intervención en La Rinconada con respecto a Nanea y al tema de Juliaca. Sí, señor congresista, en los últimos días incluso, le comento, he recibido en mi despacho a diversas autoridades y diversos actores locales que me han informado particularmente de esa situación en concreto, de la existencia de diversas organizaciones criminales conocidas como los primos y también de participación, penosamente de anunciarlo, la participación de efectivos policiales que presumiblemente estarían involucrados en estos actos. He estado coordinando para visitar Puno y para ir y tomar acciones. Si usted me lo permite, posteriormente podría coordinar con usted para quedar una fecha y vamos juntos a ver este tema. El señor congresista Alex Paredes. Si el señor Izquierdo me preguntó si me iba a dar, no, nunca tuve yo ninguna pregunta al respecto sobre ese tema. Si los chats serían filtrados, como le vuelvo a repetir, jamás tuve yo información, ninguna pregunta, ninguna interrogante con respecto a ese tema y desde ya reafirmo mi posición en que no son mis audios, no es mi voz y desconozco finalmente el tema que el señor Izquierdo pudiera haber practicado en ese día. ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál yo podría asumir que sería el propósito de todos estos hechos? Definitivamente, yo creo que el propósito son las acciones que nosotros estamos adoptando con respecto a diversas acciones dentro de la Policía Nacional del Perú, que incluyen la investigación de diversos procedimientos que ya hemos puesto en conocimiento de la Contraloría General de la República, que hemos puesto en conocimiento de la Comisión de Defensa de este Congreso, que hemos puesto en conocimiento del Ministerio Público con respecto a presumibles actos de corrupción desarrollados en diversas unidades orgánicas de la Policía Nacional del Perú, entre ellas la DIVIAC. La señora congresista Elizabeth Medina me dice, ¿cuáles son las acciones operativas que se han desarrollado? Como lo referí en mi exposición en la parte introductoria, las acciones operativas que nosotros hemos desarrollado están entre Amanecer Seguro, Retorno Seguro y hoy también el Plan Operativo Génesis. Estos han tenido resultados conforme hemos expuesto en la parte introductoria y concluyendo esta sesión, señor presidente, señores congresistas, le voy a pedir a mi equipo de gabinete que las pueda compartir a todos ustedes para que las puedan tener y en todo caso puedan ser confirmadas y ratificadas por los señores congresistas que participan de esta sesión. ¿Qué acciones se han adoptado con respecto a Fodipol y Saludpol? Fodipol y Saludpol son dos problemas que la familia de la Policía Nacional viene arrastrando durante muchísimos años. Saludpol es el sistema de salud policial administrado por la Sanidad de la Policía y Fodipol es el Fondo de Vivienda Policial administrado también por la Policía Nacional, pero que son recursos propios del policía. Con respecto a Saludpol, quiero referirme inicialmente. A las 2 semanas que ingresé a la gestión, emití la primera resolución que declaraba en emergencia Saludpol y cuyo plazo de vencimiento para que la comisión me presente los informes de resultados han vencido el día de ayer. Por esta comisión, justamente, o después de esta, voy a conocer los mismos. Pero tomamos acciones inmediatas. Primera acción que tomamos en Saludpol. Emitimos la resolución correspondiente garantizando la atención de salud de todos los hijos con habilidades especiales del personal policial hasta el día de su muerte. Segunda acción, en cumplimiento de la ley dictada por el Congreso de la República, se ha emitido la resolución por la cual se garantiza la asistencia médica a los hijos del personal policial hasta los 28 años de edad. Esta declaratoria en emergencia implica que la comisión pueda presentar planes para reestructurar Saludpol,
Porque en Saludpol existen dos principales problemas: las cartas garantía y las compras de medicinas. Las cartas garantía en Saludpol son emitidas prácticamente con 3 meses de diferencia, lo que significa que si una persona tiene que comprar un medicamento contra el cáncer, probablemente lo tiene en 3 meses. Y la restitución de esos montos son aún muchísimo más difíciles. Entonces, estamos nosotros cumpliendo con esta disposición. Y con respecto a FODIPOL, el Fondo de Vivienda Policial, que también me ha hecho la pregunta la señora doctora congresista Elizabeth Medina. Con respecto a FODIPOL, el Fondo de Vivienda Policial, ha existido un gran problema. Desde los años 1992, los bienes inmuebles que se vendían al personal policial estaban sobrevalorados. Solamente para tener una idea, existen departamentos que eran vendidos al personal policial a $30.000 cuando al personal militar eran vendidos a $16.000 y tenían las mismas características. Actualmente se viene analizando la problemática de más de 1.100 propietarios para ver la posibilidad de convalidar los pagos y no se les pueda cobrar un centavo más, o en todo caso los aportes que hayan efectuado sean asignados como al pago del precio de estos inmuebles. Adicionalmente también se emitió una resolución ministerial declarando en emergencia FODIPOL con la intención de que pudiera evaluarse la posibilidad de restitución de los aportes efectuados por personal policial durante más de 30 años y que no hubiera sido beneficiado con la entrega de alguna unidad inmobiliaria con algún préstamo. La otra pregunta es, ¿se puede modificar la estructura interna de la Policía Nacional del Perú? Sí, sí es posible, pero como lo reafirmo, de acuerdo al decreto legislativo 1267, solamente lo puede hacer el comandante general de la Policía Nacional del Perú. La pregunta, ¿usted autorizó la grabación? No tengo ninguna grabación al respecto, no es mi voz y no asumo ninguna atribución con respecto a ella. ¿Alguna unidad especializada cumple la función de la DIVIAC? Reitero esta posición, la DIVIAC sigue trabajando, la DIVIAC continúa investigando. Es más, en este momento la DIVIAC está al mando de un coronel que es el coronel Franco Moreno Panta y sus instalaciones se encuentran en el distrito de Surco. ¿Qué intereses podría tener dicha denuncia? Como ya lo he afirmado, yo atribuyo probablemente esos intereses a las acciones que nosotros estamos desarrollando en la interna en una lucha contra la corrupción de diversas unidades orgánicas de la Policía Nacional del Perú. El señor congresista Víctor Raúl Cutipa, si es cierto, si me grabó, yo no, como reitero, yo no puedo responder esa pregunta porque el audio que se ha presentado no es mi voz y mucho menos reconozco que si me ha grabado o no. Si es cierto, si es posible cerrar la DIVIAC, me remito nuevamente a mi respuesta con respecto al decreto legislativo 1267, en donde la única autoridad encargada de organizar y supervisar todos los entes orgánicos de la Policía Nacional es el comandante general de la Policía Nacional del Perú. El señor congresista Elías Varas me dice si voy a renunciar por mi integridad moral. Señor congresista, justamente estoy defendiendo mi integridad moral y por eso estoy aquí. El señor congresista Jorge Martí Corena, el Congreso ha aprobado el proyecto de la investigación preliminar. ¿La policía tiene las capacidades? Sí. Señor congresista, señor presidente, por su intermedio, discúlpeme. Sí, señor congresista, considero que la policía tiene la capacidad porque en la práctica lo hace. En la práctica, quien detiene es la policía. En la práctica, quien investiga es la policía. En la práctica, quien califica es el policía. Y esto sucede porque hay un común denominador y que probablemente ustedes en alguna oportunidad, señor presidente, por su intermedio, señores congresistas, han podido advertirlo. ¿O es que acaso nunca se ha escuchado ese término cuando un policía llama a un fiscal y el policía le dice, anda avanzando, luego llego a firmar? ¿Eso por qué es? Porque el que hace el trabajo es el policía. En cuanto a la pregunta del señor congresista Burgos,
su presidencia, señor congresista. Traté de apuntarlo rápido porque usted lo tenía ahí. La primera pregunta era ¿desde cuándo? Pero no llegué a... Si me pudiera, por favor. Con el señor Yarlequé me conozco, señor presidente, desde el año 2019. El motivo o razón del chifa, como ya lo he referido, fue a la invitación del señor Yarlequé por el nombramiento que se había dado, y siempre he sostenido que esa reunión se ha dado. Siempre he sostenido que esa reunión ha sido de 2 horas y media en un ámbito absolutamente coloquial, de amistad, y que jamás tuve como motivo de conversación ninguna de las acciones o ninguno de los dichos que se están pretendiendo atribuir. ¿Por qué existe un audio? Y ya que lo desconozco porque, como reafirmo, no son temas o jamás fueron temas de conversación, y mucho menos es mi voz la que está en ese audio. El 22 de agosto del 2024 son audios alterados. Yo entiendo que eso lo va a demostrar en este caso el peritaje que mi defensa está solicitando que se haga sobre dichos insumos. Y eso acreditará que no solamente probablemente estemos estamos ante audios alterados, sino que no solamente no es la voz de suscrito, y probablemente las prácticas o los modus operandi que el señor Izquierdo, o que según la Corte Suprema de la República, no lo digo yo, la Corte Suprema de la República, el señor Izquierdo ya ha hecho anteriormente, probablemente también lo ha hecho aquí. ¿El vehículo presidencial fue utilizado conforme a los protocolos oficiales? Sí, señor presidente, el vehículo oficial en esa oportunidad fue utilizado conforme a los protocolos oficiales y jamás ha sido utilizado para trasladar a una persona distinta que no sea, en este caso, la señora Presidenta Constitucional de la República del Perú. Con respecto a la siguiente pregunta, ¿quiénes son los funcionarios? Desconozco, señor presidente, por los mismos hechos que le reitero y reafirmo. La investigación por funcionarios, lo que sucede es que aquí hay un tema. Esto está sujeto a una investigación fiscal y, por tanto, atribuyéndole falsedad a dichos audios o manifestaciones, no resulta competente el tema de una investigación. Aquí, dentro de las acciones, justamente, efectivamente, el Ministerio del Interior ha duplicado en este caso la recompensa que se está solicitando por el señor Vladimir Cerrón, por una sencilla razón, porque dentro de las investigaciones policiales que se están haciendo también se sabe que uno de los principales incentivos en toda operación policial es la fuente humana. Y por tanto lo que se pretende es incentivar algún tipo de participación que nos pueda llevar, en este caso, a esta captura. Con respecto a militares cubanos, reitero, desconozco porque no es mi audio, hay presencia de militares cubanos. No, nosotros, cuando existe presencia, señor presidente y señores congresistas, de militares de otras naciones, estas tienen que ser expresamente autorizadas por el Consejo de Ministros y en reunión con todos los ministros de Estado. Se autoriza y se da, en este caso, la pertinencia para el ingreso al territorio peruano. No existe ninguna autorización para el ingreso de militares cubanos al territorio del Perú. Y si he tenido comunicación con Vladimir Cerrón, lo niego tajantemente, ni con el señor Cerrón, y quiero ser claro también y enfático, y jamás con el señor, tampoco con el señor Nicanor Boluarte, al que ni siquiera lo conozco, jamás he tenido ningún tipo de contacto con él, ni telefónica, ni presencial, ni personal, y rechazo una vez más, como reitero, estas atribuciones que el señor Junior Izquierdo y Arlequé está haciendo. Me someto a todo tipo de investigación fiscal, congresal, judicial. Exijo, como lo he hecho en la Fiscalía, la práctica de todos los mecanismos pertinentes para acreditar mi verdad, y finalmente solicito que se tenga también en consideración, como lo he reafirmado en la parte introductoria de esta exposición, mis antecedentes versus los antecedentes de que se pretende a mí colocarme en la misma situación o calificarme o pretender asumir una posición como la que se está exponiendo. Muchas gracias, señor presidente. Una pregunta, señor ministro. Usted había referido hoy día que había estado en Pisco. Ha dicho que ayer ha estado, bueno, está incurriendo, creo, en algo que no es cierto. En segundo lugar, que usted ha rehuido a lo que
los temas por los cuales usted ha sido citado hoy día. Acciones, propuestas realizadas y resultados concretos para la captura del ciudadano Vladimir Cerrón. Sí, Sí, a mí me preocupa una cosa porque si usted dice que tiene una oficina de investigación, cuando usted asume el cargo, dijo que renunciaba si es que en el periodo de ministro no capturaba a Vladimir Cerrón. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y si en este momento que hemos estado en una sesión con la prensa presente, él se ha colgado a la sesión virtual y ha estado siguiendo la sesión muy atento. Inclusive ha dicho que descolguemos una foto de un presidente de un partido. De acá lo saludamos también. ¿Cómo es que usted ni siquiera ha mandado una orden directa? Yo de ministro me levantó inmediatamente, hubiera hecho una llamada, disculpe presidente. ¿Cómo es que él está colgado en redes y no se le puede ubicar en una geolocalización? ¿O es que estamos nosotros atrasados en eso? Yo quisiera una respuesta un poco, no sé, un poco más de un ministro del Interior que diga cómo hacemos para que un prófugo no pueda ser ubicado. Se cuelga en redes, hace Zoom, hace Meet, no sé, si nos pudiera dar una explicación un poco más concisa. No solamente que, les cuento que ayer lo iba a capturar en Ica, sino algo más conciso, más fuerte. O simplemente no lo vamos a poder capturar. O sea, algo de eso quisiéramos escuchar. Gracias, presidente. Señor presidente, ¿puedo hacer una repregunta? sí, Sí. tiene la palabra. Por medio de su presidencia, quiero consultar al señor ministro, porque ha recalcado en varias oportunidades en esta sesión su transparencia, sus antecedentes de manera intachable versus la del capitán Izquierdo. Si conocía de estos actos del capitán Izquierdo, ¿por qué no sugirió su salida de la DIVIAC? ¿Por qué no denunció los hechos a fin de que sea investigado y retirado de su institución? ¿Por qué aceptó reunirse con el capitán Izquierdo conociendo sus antecedentes, bajo cualquier pretexto? Gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, hemos escuchado atentamente al ministro del Interior y él no niega de esa reunión. Se ha reunido 2 horas y 30 minutos. También sería importante saber qué es lo que ha hablado en esas 2 horas y 30 minutos. Asimismo, también él ha señalado que es víctima de persecución. Quisiera que pueda mencionar por quiénes, de parte de quién lo estaría pues persiguiendo a él como ministro del Interior. Y asimismo también él habla, ¿no?, y lo dice de manera afirmativa, ¿no?, que esta persecución que estaría sufriendo es por los cambios que estaría haciendo dentro de las unidades orgánicas de la misma Policía Nacional del Perú. Es decir, sus subalternos de él lo estarían haciendo esta persecución o que es víctima de esta persecución. Que nos diga quiénes son. ¿Quiénes? Hay ahí políticos, hay ahí medios de comunicación, hay ahí, no sé, congresistas, quienes los está persiguiendo. ¿Qué? Generales, coroneles, capitanes de la Policía Nacional del Perú. Lo que ha dicho hoy día es bien peligroso. Él está siendo víctima de persecución, está denunciando en la Comisión de Fiscalización. Y por último, señor presidente, él ha señalado que ha desbaratado lo que ha dicho el señor Junior Izquierdo, que aparentemente no habría entregado los 2 equipos de celulares, sino solamente un USB que hasta el día de hoy está lacrado en el Ministerio Público, ¿no? En todo caso, como también él recibe esta información que no se habían entregado estos 2 celulares, sino solamente un equipo de USB. Gracias, señor presidente. Y tiene la palabra el colega Raimundo. Gracias, presidente. En verdad, el señor ministro ha venido a ensayar un argumento de defensa muy aparentemente fuerte, pero muy endeble. Él ha negado todo respecto a lo que es los audios. Ha señalado que no
nunca ha tenido la reunión, sí, pero que nunca han conversado de esos temas, etcétera, etcétera. Y su argumento como medio probatorio es que ha traído un peritaje de parte, interesado, pagado por él. Obviamente no creo que se lo hayan hecho gratis, o de repente por ser ministro se lo han hecho gratis, los peritos de parte. En todo caso, eso no tiene ninguna credibilidad, para mí particularmente. Va a ser el peritaje oficial el que determine la veracidad de esos audios. Ahora dice de que, yo la pregunta es, ¿ese peritaje sobre qué base han hecho? ¿Sobre el UCB o de qué parte? Para ver la seriedad de ese peritaje, porque esos peritajes se tienen que hacer sobre la base de la matriz. Y el señor Izquierdo ha señalado acá de que ha entregado a la Fiscalía la matriz. Entonces esperemos eso. Pero entre tanto, continuemos con nuestra investigación. Una vez más, repito, una situación muy objetiva y clara. El ministro puede venir a decir lo que quiera acá, incluso blandir y traer su peritaje de parte. Pero como libertad de declaración está permitido que el ministro señale. Incluso hasta puede mentir. No sé si estará mintiendo. Pero desde el punto de vista de encontrar la verdad es totalmente oclusiva. A mí no me convence. Nada más, presidente. Gracias. Bien, le damos la palabra al ministro invitado. Muchísimas gracias, señor presidente. Con respecto al tema de Pisco, que fue efectivamente su pregunta, en donde se estaba poniendo en tela de juicio de repente la asistencia nuestra. Señor presidente, yo he asistido con un congresista de la República, el señor Doroteo. Viajó allá y yo le di el alcance y he justamente estado y entregué, o mejor dicho, lo que hicimos fue entregar 25 efectivos policiales ahí. Se asumió el compromiso para la entrega de un patrullero e incluso también para otras actividades. Y la actividad ha sido pública. Entonces, hemos estado allá justamente viendo este tema, señor presidente. Con respecto a la pregunta de la doctora Yarrow, cuando refirió el tema de la investigación del señor Cerrón, doctora, cuando usted hizo conocimiento de ese tema, aquí delante suyo, le dije a mi edecán que inmediatamente accionaran. De repente no se dio cuenta, pero le di la orden que inmediatamente se comunicaran y que vieran ese tema. Y mi edecán está a espaldas suyo. Sí, sí, sí. Usted dijo que iba a dar una noticia, que en la prensa iba a salir sobre una posible captura del señor Cerrón en Ica, o entendí yo mal. Sí, es que... ¿Así fue? Y sí. ahora dice que estuvo con el señor Doroteo, que viajó. La congresista Doroteo es de Ica, es congresista de Ica, y usted fue a entregarle patrulleros y policías a Ica. No tiene nada que ver con la captura del señor Cerrón. ¿Me permite? Pero usted comenzó con esa gran A través de la noticia. presidencia, Entonces, señor sí, ministro. perdone, presidente, no entiendo, ya no entiendo nada. O sea, ¿nos ha querido sorprender o ya esto es un insulto? Creo a mi inteligencia. Señor presidente, si me permite, por favor, aclararlo, porque creo que merece este punto aclararlo. Nosotros asistimos inicialmente a la ciudad de Pisco para hacer entrega de los 25 efectivos policiales que se estaban sumando a la lucha contra la criminalidad. Estando en la ciudad de Pisco, el comando policial de la ciudad nos informa de esta situación de inteligencia y me lo informan personalmente, sobre lo que hay documentos oficiales que en la próxima sesión los voy a compartir para que puedan ustedes conocerlo y puedan saber. Y por eso es que hago referencia que es muy probable que los medios de comunicación hagan mención a este tema, porque hubieron canales de televisión de Lima que, enterados de la noticia, fueron hasta allá. Y por eso es que estoy haciendo esa mención y quiero hacer esa aclaración para que no se malentienda. Con respecto a la pregunta formulada o reformulada por la congresista Ariana Orue. Sí. Yo le hice una pregunta, señor ministro. La pregunta fue bien clara. Es el motivo de por qué usted está acá hoy día. Acciones, propuestas y realizadas y resultados para efectos de la captura del ciudadano Vladimir Cerrón. Sí, señor presidente, discúlpeme. Bueno, con respecto a las acciones y propuestas realizadas y resultados para el señor Vladimir Cerrón, respecto a este punto tengo que decir que esto es competencia exclusiva de la Policía Nacional del Perú.
se vienen desarrollando las acciones y los mayores esfuerzos para una captura. Desde mi despacho se han realizado gestiones incluso para la elevación del monto de la recompensa, que el día de hoy, señor presidente, es la suma de 200.000 soles y no de 100.000, en razón de que una de las cuestiones informadas por la Policía Nacional es que esto iba a contribuir para poder lograr que una fuente humana pudiera hasta develar, en este caso, la ubicación. Todas estas investigaciones y todos estos temas y estas acciones son de la Policía Nacional del Perú. Y la Policía Nacional del Perú es la que está a cargo de esta investigación y que guarda reserva de la misma. Incluso las informaciones que nosotros siempre solicitamos guardan compartimentaje porque estamos frente a una investigación de la captura de una persona solicitada por la justicia. En ese sentido, si es que se deseara tener mayor información sobre ese tema, lo que solicitaría es que pueda citarse al comandante general en una sesión reservada, si es que lo autoriza la Comisión de Defensa, entiendo también, y que pueda informar sobre estas cuestiones que están sujetas a investigación. Por lo pronto, como le digo, mi gestión lo que ha hecho es aumentar el monto de recompensa a razón de la recomendación formulada por los propios entes de investigación con la finalidad de que una fuente humana pueda proporcionar mayores informaciones para su captura. ¿Por qué aceptó reunirse con el capitán Izquierdo conociendo sus antecedentes? Cuando yo perdón, señor presidente, a través cuando yo me reuní con el comandante Izquierdo, nosotros manteníamos una amistad y los posteriores antecedentes de investigaciones, las denuncias que por extorsión, el tema de la denuncia de secuestro y los demás antecedentes ya los he venido a conocer posteriormente, no en esa oportunidad. Por eso es que yo accedí a reunirme porque era una persona con la cual mantenía una relación. Con respecto a la pregunta de la señora congresista Ruth Luque, ¿qué ha hablado? Oh, perdón, Romador Palacios, discúlpeme, por favor. Discúlpeme, perdóneme. Sí, perdóneme, por favor. Con respecto a la congresista Margot Palacios, ¿qué ha hablado? Ese día hemos hablado de diversas cosas menos de cuestiones de trabajo. Son reuniones amicales en donde conversamos sobre amigos en común, sobre familia, sobre cuestiones que hemos hecho cuando nos hemos ido a cenar en otras oportunidades, cuestiones específicamente que son de mi ámbito personal y que nada tienen que ver con ningún caso, con ningún hecho mediático, con ninguna investigación, con ninguna cuestión que sea de interés público. Con respecto a lo que nosotros manifestamos que estamos siendo en este caso atentados por una cuestión. Lo que ocurre, señor presidente y señores congresistas, es que cuando nosotros hemos ingresado al sector interior, y siempre le he dicho, una de las cuestiones por las que procuramos fue por salvaguardar, en este caso, los montos que eran administrados por inteligencia. Diversas unidades orgánicas, entre ellas la DIVIAC. Una de las denuncias que se hace, y que lo ha referido el señor Izquierdo cuando estaba acá, es que la DIVIAC en 4 años hizo una utilización de casi 72 millones de soles y que existían presumiblemente actos que tenían que investigarse como la adquisición de equipos o usos de montos de inteligencia para diversas unidades. A razón de eso, y después, como bien lo ha referido el señor Izquierdo, porque él mismo lo ha dicho aquí, después de esa manifestación en donde él advierte que el ministro ataca a la DIVIAC, es que comienzan a salir todos estos temas. Los audios, como él mismo los refiere, los entrega lacrados a la Fiscalía. Sin embargo, esos presumibles audios atribuidos están todos los domingos en todos los dominicales. 245, 245, 245, durante 8 semanas seguidas. Yo creo que esos son argumentos suficientes como para ver que existe aquí alguien que está detrás, interesado probablemente en no saber qué ha pasado con todo ese dinero que se ha entregado a la DIVIAC oportunamente y sobre el cual no puedo dar mayor referencia por un tema que estoy prohibido por la Comisión de Defensa. Y bueno, no tengo ninguna cuestión adicional, señor presidente, de pronunciamiento. A ver, le vamos a dar la... Algo breve con respecto a la pregunta que le... Por favor. Sí, a ver. La pregunta... Entonces, en base a eso mismo,
se ha hecho ese tema. Y por tanto, como reitero, yo me someto a todas las investigaciones y finalmente a la resolución de los peritajes que el Ministerio Público tendrá que practicar para poder advertir si estamos frente o no a un audio real. Señor presidente. Que merece todo mi respeto, pero esas unidades orgánicas están conformadas por personas sobre las cuales hoy hay procesos de investigación en la Fiscalía, procesos de investigación en la Contraloría, procesos de investigación en la Comisión de Defensa, y probablemente resulte pues conveniente a los intereses de quienes resultan investigados que un ministro que no les sea cómodo no esté en el sector, ¿no? A eso me refería, señora congresista. Su concurrencia. Al no haber más preguntas, se da por agotada esta parte de la agenda. La presidencia de esta comisión agradece la presencia del señor Juan José Santibáñez Antúnez, ministro del Interior. La información brindada en esta sesión es importante para los fines de la comisión. Señor ministro, lo invitamos a retirarse de la sala de sesiones cuando usted lo estime pertinente. Suspendimos la sesión por breve término.